Buenos días, excelente domingo. Dios me los bendiga, Dios me los cuide y me los proteja. Son las 7 de la mañana y vamos a estudiar la lección. Son las 7 con 2 minutos. Vamos a estudiar la lección y vamos a doblar nuestras rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor mi Dios, en esta de la mañana, Padre, primeramente te quiero pedir el perdón de mis pecados, perdona mis faltas, mis fallas, Señor, y ayúdame a ser mejor persona cada día, Padre. También te quiero agradecer, Señor, porque nos das un día más de vida, Padre. Gracias, Señor, porque nos das un techo a donde vivir. Gracias por los alimentos. Padre mío, bendice de mis amigos, de mis hermanos que me ven a través de esta pantalla, Padre. Tú seas con cada uno de ellos, Padre, y usted pueda suplir todas sus necesidades, Señor. Bendice su familia, su trabajo, Señor, bendice su vida. Señor mi Dios, gracias porque tú nos bendices, nos cuidas y nos protejas siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro cuidador, nuestro guardador, Señor mi Dios. En tus manos nos ponemos, Padre, y que todas las cosas que realicemos las hagamos conforme a tu santa y divina voluntad. En Jesús lo agradezco todo. Amén. Vamos a leer la parte del domingo 26 de julio y estamos en la lección 5. Dice, lee 1 Corintios 8, 1, 13. ¿Por qué Pablo contrasta el conocimiento con el amor? ¿Cuál es el contexto aquí y qué quiere decir el apóstol? Lo vamos a leer. 1 Corintios 8 del 1 al 13. Dice, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debería saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Aunque haya alguno que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede de todas las cosas y para quien nosotros existimos y un Señor Jesucristo, por medio del cual ha sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Pero no es todo hay en este conocimiento, pues algunos habituados hasta aquí a la idolatría comen como si el alimento fuera sacrificado a ídolos y su conciencia que es débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los dioses, para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y si así por su conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, de manera pues pecando contra los hermanos e
hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis, por lo cual si la comida les a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Dice la parte, continuamos. Pablo utiliza el tema de los alimentos ofrecidos a los ídolos que había dividido a la iglesia de los Corintios en dos grupos para abordar una cuestión más profunda, la falta de amor por los demás. Algunos creían que su conocimiento sobre la inexistencia de otros dioses les daba derecho a comer carne de animales sacrificados a los ídolos. Pablo llama esto a los fuertes. Por otra parte, quienes se oponían a este comportamiento son designados como los débiles. El apóstol identificó así a los del segundo grupo, tal vez porque no había superado algunas creencias supersticiosas y propicias de sus anteriores experiencias paganas. Al ver los fuertes comiendo alimento ofrecido a los ídolos, podría llegar a la conclusión de que el cristianismo y la idolatría eran compatibles. Por lo tanto, Pablo no quería que los fuertes se convirtieran en un tropiezo para los débiles. La Biblia considera el acto de ingerir alimentos ofrecidos a los ídolos de manera muy negativa. Compara con Apocalipsis 2, 14, 20. Sin embargo, Pablo no pronuncia declaraciones tan radicales como las que se ven en estos pasajes. Esto se debe a que su principal preocupación es la falta de unidad que podría causar el mal uso del conocimiento. Pablo no critica el conocimiento como algo malo en sí mismo, sino que opone el tiempo de conocimiento que conduce a la arrogancia y a la división en la iglesia. El conocimiento, sin embargo, no es verdadero conocimiento en absoluto. El verdadero conocimiento surge solamente cuando uno ama a Dios y es conocido por Él. Citado en Deuteronomio 6:4, Pablo muestra que los creyentes deben saber que solo hay un Dios. Curiosamente sigue la misma idea que se ve en Deuteronomio 6:4-5, donde la afirmación de que nuestro Dios es uno va seguida del mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Tanto para Pablo como para Moisés, el conocimiento sin amor carece de valor. Confiados en su conocimiento, los fuertes creían que comer alimentos sacrificados a los ídolos era inofensivo. Como veremos el miércoles y el jueves, Pablo les concedió ese derecho bajo las ciertas condiciones. Sin embargo, si esto se convertía en un obstáculo para los débiles, debía ser evitado. Se supone que los cristianos deben practicar la abnegación por amor a Cristo y a los demás. Esta fue la lección de escuela sabática. Ahora vamos a estudiar el reavivado por su palabra. Y estamos estudiando el libro de Job, y hoy nos corresponde Job 30. Dice: Job lamenta su desdicha presente, pero ahora se ríen de mí
los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñaba poner junto a los perros de mi ganado, pues de qué me hubiera servido ni aun la fuerza de sus manos, si no tienen fuerza alguna. A causa de la pobreza y del hambre andaban solitarios, huían a la soledad, a lugares tenebrosos, desolados y desiertos. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Los echaban de un medio de la gente y todos les gritaban como a ladrones. Vivían en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de las tierras y entre las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de gente vil, hombres sin nombre, más bajo que la misma tierra, y ahora yo soy objeto de su burla. Y les sirvió de refrán: me abominan, se alejan de mí y no dejan de escupirme en el rostro, porque Dios ha desatado la cuerda y me ha afligido. Por eso se han desenfrenado en mi propio rostro. A mi derecha se levanta el populacho, empujan mis pies y preparan caminos para mi ruina. Desbaratan mi senda y se aprovechan de mi quebrantamiento, y no tengo quien me auxilie contra ellos. Vienen como un ancho portillo, revolviéndose sobre mi calamidad. Terrores se han vuelto contra mí, como viento arrasado mi honor, y mi prosperidad ha pasado como una nube. Ahora mi alma está derramada en mí. Pues se apoderan de mí días de aflicción. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me oprimen como el cuello de mi túnica. Dios me ha derribado en el lodo, y ahora soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, pero no me escuchas. Me presento, pero no me entiendes. Te has vuelto cruel conmigo. Con el poder de tus manos me persigues. Me has alzado sobre el viento y me haces cabalgar y destruye mi sustancia. Yo sé que conduces a la muerte y a la casa donde va todo ser viviente, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro, o no clamarán los sepultados cuando él los quebrante. Y yo no llorado por el que sufre, no me he entristecido a causa del necesitado. Sin embargo, cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Mis extrañas se agitan sin reposo por los días de aflicción que me han sobrecogido, y ando engrandecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y he clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañeros de avestruces. Mi piel ennegrecida se me cae y mis huesos arden de calor. Mi arpa se ha cambiado por luto y mi flauta por voz de lamentadores. Amén. Este fue el reavivado por su palabra. Vamos a marcar aquí. Ahora vamos a estudiar
el devocional. Dice, para el 26 de julio, domingo, por detrás de un nieto piadoso. Dice, traigo a la memoria tu fe sincera, lo cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Segunda de Timoteo 1:5. Timoteo fue el colaborador más cercano y uno de los asociados más responsables del apóstol Pablo, y lo ayudó a cuidar a diversas congregaciones desparramadas por el mundo griego. Venía de un hogar dividido por la región, madre judía y madre griego. Por lo tanto, conocía dos cosmovisiones muy distintas, el paganismo y el monoteísmo. La Biblia menciona, además de la madre de Timoteo, a su abuela como una influencia en su caminar cristiano. Loida era una judía devota que vivía en Listra, en Asia Menor. Había educado a su hija Eunice en el judaísmo. Abuela, madre y nieto se convirtieron el cristianismo, probablemente en la primera visita de Pablo y de Bernabé a Listra. Cuando le escribió las cartas a Timoteo, Pablo estaba preso en Roma, y la expectativa de que Nerón ordenara que le ejecutaran en cualquier momento, sentado días tras día en su celda. El anciano apóstol se preocupaba por Timoteo y lo llamó. Desde su conversación, el muchacho había tomado parte activa en el ministerio, y los dos volvieron grandes amigos. Como Pablo no tenía hijos, Timoteo se volvió un motivo de alegría para el anciano y agotado apóstol. Pero cuando estaba en la iglesia de Efeso, Timoteo necesitó varios meses hasta que pudo llegar a Roma. Pablo temía no conseguir reencontrarlo y tenía importantes orientaciones para darle. Por eso le escribió cartas a Timoteo. En una de ellas, en la cual está el versículo de hoy, Pablo hizo mención del ejemplo piadoso que Timoteo había recibido. Aun cuando la relación entre abuelos y nietos varía en cada familia, una abuela cristiana tiene mucho más contribuir a la formación de sus nietos por causa de su experiencia cristiana. Puede ser un ejemplo silencioso de piedad, siempre y cuando respeten el espacio y los límites de la familia, de los hijos. La abuela puede contribuir cuando se busca su ayuda en tiempos de crisis familiar. Puede asistir cuando sea posible en el cuidado de los nietos, buscándolos de la escuela y estando con ellos, contándoles historias, transmitiéndoles valores, ayudando en la educación y manteniendo el vínculo entre las generaciones. Si eres abuela, que Dios te dé la sabiduría para ser como Loida, la abuela, la piadosa, que cumplió su misión impactando en la vida de sus nietos y preparándolos para ser un siervo de Dios. Si aún no eres abuela, inspírate en este ejemplo. Amén. Qué bonita historia nos narra el devocional el día de hoy. Vamos a marcar el estudio diario aquí y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor mi Dios, en esta hora de la mañana, Padre, agradecida estoy contigo, mi Dios, porque nos das un día más de vida, Padre.
Gracias, Señor, porque nos das un techo a donde vivir, Padre. Gracias por tus cuidados y por tus bendiciones, Padre. Por el aire que respiramos, porque usted nos los da, mi Dios. Gracias, Padre. Agradecida estoy contigo por este día y por toda tu bendición y por todo tu cuidado. Y por bendecir y cuidar y proteger de mis hijos y de mis amigos que me ven a través de esta pantalla, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Excelente domingo, que Dios me los cuide y Dios me los bendiga. Un abrazo, que Dios me los bendiga.